Nuestra segunda conferencia magistral estará a cargo del doctor Aníbal Quijano Obregón de la Universidad Ricardo Palma, que es un sociólogo y teórico político peruano y actualmente es director de la Cátedra América Latina y la Colonialidad del Poder de la Universidad Ricardo Palma. Además, ha participado en diversos centros de estudio del extranjero y ha escrito numerosos libros y publicaciones sobre la problemática social, política, la democracia y otros temas de importancia también para el desarrollo de nuestro país. Invitamos al estrado al doctor Aníbal Quijano y la conferencia titulada Geografía de la Resistencia. Buenos días. Esta última presentación ha sido una excelente introducción para las dos cuestiones que quiero abrir de manera muy breve a estas alturas para que ustedes no se cansen más. La primera idea que me gustaría proponer aquí como una cuestión, en realidad es un pliegue de cuestiones, es que la especie entera nuestra de Homo sapiens, esta especie animal a la que cada uno de nosotros pertenece, no es probable que haya estado antes en una situación equivalente a la de este momento. En ese sentido, la situación actual del mundo, y la palabra mundo evoca aquí no solamente sus dimensiones históricas, sino también las otras físicas, está en una situación que no tiene, hasta donde sepamos, ningún precedente histórico reconocible. ¿De qué modo? Porque es la primera vez en una historia no tan larga, si la especie probablemente tiene alrededor de 200.000 años de existencia, aunque el proceso de hominización haya durado varios millones antes, no tenemos el conocimiento de que haya pasado alguna vez a esta especie una situación equivalente. Es la primera vez que confluyen. Es decir, no solamente son simultáneos en el tiempo y en el mismo espacio, dos procesos que no solamente por eso coinciden, no son solo simultáneos, sino confluyen, es decir, forman parte de un mismo proceso y son productos del mismo movimiento y ocurren en el mismo momento. Quisiera insistir en ese dato. Hablamos de la confluencia, por lo tanto, de las dos mayores llamables crisis de este mundo actual. Por un lado, hay una llamada crisis del planeta Tierra, cuya dimensión más perceptible, por lo menos la que más aparece en los llamados medios de comunicación o mediáticos, si ustedes quieren, es la idea de que hay un calentamiento global del planeta. Aparentemente no solo se trata de esto, como sin duda los geógrafos lo saben mucho mejor que yo, hay una reconfiguración no solamente de las relaciones de entre las varias dimensiones componentes del planeta, sin duda entre este y los demás elementos del resto del universo, pero sobre todo hay una modificación, hay una mutación de nuestras relaciones con el planeta y entre nosotros mismos. Por esto es que asistimos a dos de las crisis más grandes que probablemente hayamos experimentado. Y en este sentido, la idea de riesgo apunta por eso mismo a un riesgo mayor.
para hacer esto visual de algún modo, hablando de la crisis del planeta o del calentamiento global, si ustedes quieren, permítanme recordar que apenas hace un año, la prensa norteamericana y sus especialistas produjeron esta idea de un monstruo climático porque una gigantesca tormenta de viento, de nieve, de lluvia, de frío afectó y parcialmente destruyó una parte muy extensa del este y del noreste de los Estados Unidos. Y también, apenas hace un par de días, acaba de ocurrir lo que los argentinos llaman la mayor lluvia y por lo tanto la mayor catástrofe originada de ese modo en la historia argentina que se recuerde. De estos fenómenos, no solamente por lo tanto continúan siendo producidos de manera más frecuente, es decir, hay algo que está cambiando en la conducta del planeta y en consecuencia en la propia configuración del planeta que apunta hacia algo que probablemente gráficamente es interesante imaginarlo como una especie de monstruo climático. Pero de otro lado, todos los días ustedes, todos vemos en la prensa, todos escuchamos, todos sin duda leemos que hay algo llamado crisis de nuestro propio mundo histórico. Y la forma más fácil, por supuesto, de asumir esto, llamándole crisis capitalista, sin que sepamos bien exactamente si se trata de una crisis cíclica, si es una crisis, como se llaman, sistémica, si se trata del capitalismo como en su totalidad. No tenemos hoy día ni el tiempo y obviamente no sería la ocasión de ingresar en un debate más detenido sobre las complejidades de esta crisis. Solamente quisiera insinuar a ustedes que cada una de las palabras, en este caso la palabra crisis, no puede querer decir lo mismo que quería decir décadas atrás. No es más. Lo que llamamos capital es otra cosa, muy profundamente distinta de la que era apenas hace unos 30 años. Así como el planeta, así como el clima, ya no tienen hoy día estaciones estables. No podemos hablar de verano, otoño, invierno, primavera como predictibles. Del mismo modo, cuando hablamos de lo que ocurre en nuestro mundo histórico, no hay nada más predictible del mismo modo. Estamos hablando, por lo tanto, de algo como un monstruo histórico, si ustedes quieren. De un lado el monstruo climático y de otro lado el monstruo histórico. Esta confluencia de las dos crisis no es casual, porque lo que le ocurre al planeta no es un fenómeno, comillas, natural, es un fenómeno histórico. Como toda la comunidad académica que se ocupa de esto insiste, se trata del resultado de lo que nuestra especie le ha ido haciendo al planeta en los últimos tiempos. No digo todos nosotros, pero toda la especie ha sido conducida, está siendo conducida por los que dominan nuestro mundo histórico hacia este callejón que no solamente va deteriorando, depredando de manera creciente el planeta llamado Tierra, del cual no solamente habitamos, sino del cual formamos parte. Y de otro lado está llevando también a callejones ciegos sin salida nuestra propia manera cotidiana de existencia social. Entonces, si ustedes sin duda están conscientes de todo esto, hay un descontento mundial. Hay mítines en calles y plazas de todas las principales ciudades del mundo. Hay mítines y revueltas en los Andes, en las selvas, en todo el mundo, no solamente en el caso andino o peruano o latinoamericano. Estamos hablando, por lo tanto, no solamente de que hay un descontento mundial, sino de que hay un descontento que, sin embargo, no parece haber producido o de algún modo hecho visible un horizonte hacia el cual caminar. Entonces, cuando decimos que hay una confluencia de la crisis del planeta
y la crisis de nuestro mundo histórico, los dos juntos están produciendo una historia de cuyas derivaciones, de cuyos meandros, nosotros somos al mismo tiempo responsables, pero en su gran mayoría somos víctimas. Nunca como hoy hubo tanta desocupación en el mundo. Más de la mitad de la mano de obra activa del mundo está desocupada. Por lo tanto, no tiene ingresos. Su lugar en el mercado, por lo tanto, no es estable. Tiene que vivir con mercado y sin mercado. Lo mismo ocurre con el Estado. Vive con el Estado y sin el Estado al mismo tiempo. La palabra riesgo que usó el profesor anterior probablemente aclara, permite imaginar cómo son de complicadas las tendencias del mundo histórico que habitamos y el cual nos habita. ¿Por qué? Porque no solamente somos parte de un mismo planeta, porque también somos parte al mismo tiempo del primer patrón de poder global de la historia, es decir, el primer patrón de poder que afecta, articula, modula, organiza y nos hace víctimas a todos y a cada uno de los miembros de la especie, donde quiera que estemos, como quiera que seamos, en toda nuestra diversidad, no solamente física, sino en la diversidad de nuestras formas de vivir. Nunca como hoy tuvimos un único patrón de poder habitándonos al conjunto de los miembros de la especie. Por esto estamos hablando de que al mismo tiempo se está creando un monstruo histórico y un monstruo climático. El resultado de esto puede ser, si no tenemos la capacidad de impedirlo, de modularlo, de producir un horizonte alternativo que nos permita ir hacia otra parte, entonces lo que estamos hablando efectivamente es de un riesgo histórico mayor. Y por esta razón entonces hay una total financiarización del capital. Lo que quiere decir financiarización del capital, quiero resumirlo de un modo muy breve. Hay una sola forma de que el capital pueda lucrar cuando su tecnología permite producción de objetos que serían de otro modo simplemente distribuirlos gratuitamente en el mercado. ¿Cómo puede operar? Especulando. Y la especulación hoy es fraude abierto. Los últimos colapsos financieros desde el año 2007 en adelante son documentadamente fraudes abiertos. Quiere decir que entonces tenemos por un lado este horizonte de creación de un monstruo histórico junto con un monstruo climático, pero también creo que eso permite una conciencia nueva, y por esto estoy hablando de la geografía nueva de una resistencia nueva, porque es por la primera vez que hay un movimiento de la sociedad, no un movimiento social, un movimiento de la sociedad. En consecuencia de nuestras opciones y de nuestra conducta, dependerá, por lo tanto, si ese horizonte se instala y se nos permite o no caminar hacia él. Gracias por ahora.